Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 2 de Historia General de la Educación. Me da mucho gusto que se encuentren con nosotros y este día vamos a dar continuidad a una de las segundas etapas, diría yo, más interesantes en este proceso de educación conocido como la etapa medieval. La sesión número 1, la sesión pasada, recordarán que ubicamos a la historia de la educación, su importancia. De ahí revisamos pues algunas de las culturas que aportaron cosas interesantes a la educación. Todas han aportado, pero pues tenemos que elegir solamente algunas. Por eso revisamos Egipto, revisamos Grecia con Esparta y Atenas y revisamos Roma. Cada una pues con una representación muy importante que me parece pues que podríamos hablar o tener prácticamente el mes completo para hablar de estas tres civilizaciones. Pero dando los puntos más importantes, pues ustedes pueden, además de consultar el resumen ejecutivo, pues hacer revisión de otros materiales que en esta ocasión, a partir de la segunda unidad, les compartiré algunos links que les pueden ser también de apoyo, y al igual que bibliografía. En esta ocasión, pues voy a hablar de la etapa de mucha riqueza culturalmente hablando, como la que otorgó la etapa medieval. Parte de lo que somos hoy en día como sociedad se lo debemos a la Edad Media. Generalmente se dice que la Edad Media duró 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Hay autores que mencionan esto y que varía. Los registros que se tienen mayormente sobre la Edad Media y su aportación son en Europa. Es decir, alcanzan en una parte central de Europa con las colindancias respectivas hacia Asia, que lo veremos en un momento más en un mapa. La caída del Imperio Romano justamente vislumbra viajes, descubrimientos, ciencia y otras formas de ver la educación. Económicamente y también en la parte social se ven cambios muy interesantes, así como en la parte fuerte de la religión con el cristianismo. Voy a mencionar que la Edad Media tiene una división que le llaman Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Si me permiten, voy a compartir pantalla para que ustedes me puedan seguir en esta parte de, pues, lo que vamos a explicar. Es difícil, ¿no? Resumir 1000 años en tan poco tiempo, pero sí puedo decirles que se ve lo más importante. Voy a compartir la pantalla en esta segunda unidad. Aquí estamos. Voy a apagar mi cámara para que nos centremos en esta presentación. Y vamos a ver los procesos educativos en el medievo. Nuestro objetivo principal es identificar los elementos contextuales de la época medieval y con ello comprender el panorama general de la historia de la educación durante esta etapa. Mencionaba yo hace un momento, ¿no? De ciertas características que se dan en la Edad Media y me parece muy importante que podamos revisar esta parte, este esquema, porque nos sitúa en la organización política, social y económica de estas poblaciones. En primer lugar, pues tenemos un rey, tenemos el alto clero, que la iglesia tenía un lugar preponderante con los cardenales, los obispos, y por parte de la sociedad, pues la alta nobleza, príncipes, duques, condes, marqueses, ¿no? Que hoy lo escuchamos en cuentos, por ejemplo, ¿no? Y en realidad es porque hay algunos países actualmente en Europa que todavía se manejan como monarquía. El clero medio, pues a cargo de abades, abadesas, cabildos, curas, a cargo de parroquias, y la media nobleza con caballeros y los nobles con toga. El bajo clero con los frailes y monjes,
y la baja nobleza con los hidalgos. Aquí se nota una clara separación entre lo que son los privilegiados y el pueblo llano. En la segunda parte, pues vamos a ver toda la cuestión de niveles más modestos, como son sí los ricos, pero que se dedicaban a otras actividades, como el comercio, ser banqueros, dueños de tierras, titulares de hacienda, y más abajo los niveles más modestos, que son los de las profesiones liberales, artesanos, labradores, y al final están los pobres, encabezados por los jornaleros, los campesinos, los trabajadores urbanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta separación social, política, económica, nos da una visión muy clara de qué nos presenta la Edad Media en estos años, pues, en donde alcanzaron su máximo reconocimiento a nivel mundial. Les mencionaba, ¿no? La Alta Edad Media la podemos ubicar sobre todo con el caso de las invasiones de los bárbaros, del Imperio Carolingio en su apogeo, el feudalismo y el gran papel que tiene la Iglesia. Ya para la etapa de la Baja Edad Media, pues se dan las cruzadas, el resurgimiento de ciudades, la burguesía y la formación de monarquías. Eso es también muy importante que veamos y los ubiquemos. En el caso de la Alta Edad Media, es reconocida el tiempo en donde viene la caída del Imperio Romano con las invasiones bárbaras, que precisamente Roma cae en manos de las tribus germánicas, que aunque no eran similares, coincidían en la cuestión lingüística. Estaban los alamanes, los teutones, los anglos, los sajones, los francos, los godos, los suevos y los vándalos. Pero fíjense en qué áreas geográficas están. Por eso cae el Imperio Romano, ¿no? Vemos por dónde fueron pues los ataques, las guerras. Y los germanos, como los vemos hacia este lado, habitaban en lo que es la actual Ucrania, muy rica, por cierto, en varios aspectos. Pero bueno, finalmente fueron expulsados por los hunos en otras guerras. Entonces, como ustedes pueden observar en esta parte, pues, cómo se fue reorganizando esta parte de la geografía y de la sociedad. Para ese entonces, en el año 800, Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, hereda el trono de su padre. Y Carlomagno inicia una serie de campañas de conquista y cristianización. Me regreso a la pantalla anterior. Entonces, tienen pues, una gran meta hablando de estos esfuerzos militares por la conquista de más pueblos y por la cristianización. Él derrota a los anglos y los sajones que se establecieron en Inglaterra. Detuvo entonces el avance musulmán. Eso tiene que ver mucho con la cuestión de por qué el cristianismo, ¿no?, abarca gran parte de este imperio, y se da un gran desarrollo, ¿no? Se construyen los grandes palacios que hoy vemos en muchos casos como museos, escuelas, otros centros del saber, las universidades, que casi siempre las ubicamos con reflexiones teológicas y religiosas. Aquí podemos ver cómo está el mapa, cómo queda en ese entonces, ¿no? Toda la parte de color verde son los territorios heredados por Carlomagno. La frontera o las fronteras están marcadas en color lila, donde vemos quiénes estaban en la resistencia, ¿no?, contra el imperio, ¿no? Está la marca hispánica, la marca bretona, la marca soraba y la marca panónica, ¿no?, por ejemplo. Los territorios en color rosa son los conquistados posteriormente por Carlomagno, para que vean ustedes el alcance, ¿no?, de Carlomagno, ¿no? Lombardía, Carintia, Friuli, el área de la Brena, en los sajones. Y más adelante, en color naranja, pues los territorios dependientes del imperio, que aquí estamos viendo esta marca, ¿no?, ya muy, muy hacia el oriente. Los croatas, acá está Croacia, y acá está los eslavos, ¿no? Por la parte sureste, pues vemos la parte de Roma, obviamente, y Calabria. Todo esto es lo que, pues, implica un desarrollo en los siglos posteriores, del 11 al 13.
donde se da el auge de la Edad Media, ¿no? Especialmente ubicamos esta imagen es muy, pues muy característica, ¿no? El papado, los reinos, la servidumbre, o sea, desaparecen los esclavos, aparecen los siervos, y los más influyentes fueron el Reino Sacro, el Imperio Germánico, la Francia, la España, Inglaterra y los principados italianos. Fue la época en la que los reyes ejercían el poder absoluto, pero quien tenía la última palabra pues era el Papa. Algo que también quiero hacer de su conocimiento es que, perdón, me adelanté, es una época en la que surgen los principales estilos arquitectónicos que caracterizan a la Edad Media, el estilo románico y el gótico. En la catedral o el monasterio, no es catedral, el monasterio de San Martín de Fromista es la máxima expresión de la arquitectura románica. Todo lo que se le parezca está en esa época. Y el gótico, el símbolo de la arquitectura gótica por su belleza, por su forma de presentar, es la Catedral de León en España. Entonces, fue la época en que surgieron los principales estilos arquitectónicos que caracterizaron a la Edad Media, como el románico y el gótico. Además, que es el punto que voy a enlazar este día, pues surgen las primeras universidades del mundo en cada reino medieval, ¿no? En un principio, pues estaban auspiciadas por la iglesia, luego por los reyes. Y aquí lo más importante es que quienes estaban ahí, sean los maestros o los estudiantes, además de aprender teología, tenían que aprender un oficio, esto era muy importante. Eh, la iglesia y el papa, la cabeza, fueron muy importantes para legitimar, perdón, cualquier reinado. Eh, la, la educación ese entonces, pues era llamada, como yo les decía, ¿no? Más adelante, en la parte de la instrucción, más bien. La instrucción fue un proceso, digamos, más gradual, fue poco a poco, no fue al mismo tiempo como lo podríamos nosotros considerar.
Y como yo les mencionaba, me parece muy importante que mencionemos la importancia que tiene las formas en las que también la educación cambia en cuanto a las responsabilidades que se tienen respecto a ella. Vuelvo a compartir pantalla. Por ejemplo, las escuelas cristianas, no me deja avanzar, pero continúo con la grabación. Las escuelas cristianas tenían principalmente como objetivo difundir la palabra de Dios y los valores cristianos. Esa era como la principal meta. Y la iglesia es la que asume el control de toda la educación en este periodo. ¿Qué era lo más importante para la instrucción de la Edad Media? Lo más importante era la lectura de los textos sagrados y tenían una situación difícil que enfrentar, que era el bajo nivel educativo de los medievales. Había sacerdotes analfabetos, por comentarles un chisme local, ¿no? O sea, se enfrentaban a dos retos. O sea, instruir, cuando los que instruían también tenían bastantes situaciones que poder desarrollar. La educación se concentró especialmente en los primeros siglos de la Alta Edad Media en la lectura o lo que sería una fuertísima campaña de alfabetización, como diríamos hoy en día. La educación que impartía la iglesia, pues partía sobre todo de la parte tradicional, de la memorización y el canto. O sea, el canto se convierte junto con la repetición en la rutina cotidiana. Voy a mostrar pantalla, permítanme. Aquí estamos. Fíjense en esta fotografía que plasmo en la presentación, en esta ilustración, cómo los que estaban a cargo de la educación salvaban a las almas a través de la instrucción. El cristianismo significó una transformación en la historia de la educación universal porque por primera vez se consideraron instituciones como la iglesia, el Estado, pues, que más bien eran los gobernantes, necesitaban brindar educación. Es decir, había una necesidad de recibir una educación. Casi toda la cuestión del proceso educativo se centraba en la educación de los adolescentes y jóvenes. Por eso nos encaminamos más hacia la parte de la universidad. Sin embargo, yo les quiero comentar que la indisciplina era sancionada y era castigada. La violencia era algo común y era algo cotidiano, aunque a diferencia de la etapa antigua, en la Edad Media, sí se aprecia, pues, por tratar de disminuir la brutalidad del castigo corporal, pero seguía trabajándose el castigo corporal. Una prueba de esto es que había como ciertos grados de castigos. Había como jerarquía en los castigos. Había sanciones que iban desde una advertencia hasta una reprobación pública, o sea, frente de la población, hasta la excomunión, que la excomunión en ese entonces se trabajaba como exclusión del trabajo, de la comida y de la liturgia, o sea, la misa.
la suspensión del convento y hasta la expulsión definitiva, ¿no? Donde ellos estaban preparándose. En la educación medieval, había cierta consideración que a ese punto iba hacia la educación infantil. Pues para la iglesia, la educación infantil era privilegiada, era diferenciada, a diferencia de los griegos, que ellos iban con todo, desde que dejaron los 6 años en adelante, ¿no? Acá no. La inocencia de los niños era para la Edad Media una virtud. ¿Y por qué? Porque se decía que vivían lejos del pecado. Por lo tanto, vivían en comunión con Cristo. Y esta concepción de la edad infantil llevó al medieval a diferenciar el método de enseñanza y lo clasifica, por lo tanto, por edades. Y es la primera vez que se ve en la historia de la educación que se empieza a hacer una clasificación de la atención por edades o por grupos de edad. Es un hecho único, es donde inicia esta diferenciación de grados por edades. Entonces, se preocuparon por hacer una división de la educación de acuerdo con la edad y de los grupos infantiles. Cuando ya entraban a la pubertad entre los 11 y 12 años, hacia la adolescencia, había un mentor que funcionaba como su guía moral para disuadirlos de las tentaciones. Y en estos primeros años, el conocimiento, el área de conocimiento, de aprendizaje fundamental, era la escritura y era la lectura. Además de enseñarles las letras del alfabeto, se practicaba la lectura en voz alta y en voz baja, hasta que esta lectura en voz baja se consolida y se decía que al consolidarse y poder hacerla, desarrollabas más la inteligencia y era una disciplina. Las lecturas que practicaban pues eran de los salmos, las escrituras sagradas, las leyes eclesiásticas y vidas de santos. O sea, ese era como el contenido que se desarrollaba. Además, pues eran el modelo moral y de vida. Además, se instruía a los alumnos en otras habilidades como eran las matemáticas, con cuentas, sumas, restas, operaciones básicas. Y los monjes y los novicios además aprendían a pastorear ovejas, cuidar el ganado. Una vez que ya estaban aprendidas las letras, interpretaban los textos. Esa era otra habilidad que tenían que desarrollarse en los seminarios. Tenían que dar una interpretación de la Biblia y las Sagradas Escrituras. Parecían incomprensibles en el momento, pues por el origen hebreo de la lengua, y tenían que darles a esos textos nuevos significados. A eso le llamaban interpretación. Y los demás conocimientos se mantuvieron en la misma disciplina de las disciplinas clásicas, pero siempre había una vigilancia de la moral cristiana. Todos los ejemplos tenían que ser relacionados con estas cuestiones del cristianismo. Hay varios ejemplos, además, de cómo la educación militar tenía como otro momento, sobre todo en las clases altas, para pues evitar rebeliones y pues tener adiestrados a las poblaciones para el control de ellos mismos, ¿no? En cuanto a la educación de estas élites, pues tenían muchas técnicas militares que desarrollaban y una educación integral, pero se añadía la caza, la equitación, la pesca y el ideal de educación militar era la de desarrollar fuerza y valor y que tuvieran conocimientos sobre la corte, las leyes del Estado y lo que el rey pedía como plena confianza. Eso en cuanto a la alta edad media. En la baja edad media,
que comprende del siglo XI al siglo XV, pues ya es un periodo de decadencia, donde inicia el feudalismo y entra en decadencia el comercio y las ciudades. Ahí pues hay un cambio fuerte, pero lo que prevalece es esto que les quiero compartir, que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que decía yo, la educación superior, que fue muy similar en esos momentos. En las famosas universidades se caracterizaban por la práctica y la enseñanza escolástica, que es una rama de la filosofía que buscaba, por medio del raciocinio, conciliar el conocimiento de los clásicos de la Biblia. Su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino. Además de que empezaron a destacar figuras como Roger Bacon y Dante Alighieri. Este es lo que les mencionaba hace un momento, es sacado de una imagen de la Divina Comedia. El primero, Bacon, se caracterizó por exigir la experimentación, la observación para llegar a la verdad, es decir, los primeros pasos del método científico, con lo cual se coloca como el principal antecesor del pensamiento científico moderno, mientras que Dante en la Divina Comedia logra una síntesis de la cultura medieval, refleja los temores y pasiones del medievo que mencionaba yo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que salvan a las almas, perdón, a los hombres? ¿Quiénes son los que están aquí abajo? ¿No? Entonces ahí todo, podemos después revisar, ¿no? ¿Qué sucede con la Divina Comedia? Porque es un reflejo claro de la enseñanza en la época medieval. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo fundamental de la Iglesia cristiana? Pues difundir la palabra de Dios y los valores cristianos en todos los rincones del mundo y mantener y fortalecer la fe. Eso es lo que querían realizar, concentrados en Europa occidental y central. Dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, pues lo que les mencionaba, o sea, la lectura era fundamental. Y con esto la Iglesia asume el control de la educación. La Iglesia se dividía, como vemos aquí, con el Papa, en el clero secular con los obispos y las parroquias que se encargaban de los poblados y las ciudades, y el clero regular, que son todas las órdenes religiosas que se encomendaban a todo el ámbito rural. Si ustedes recuerdan, en América son estos, los frailes, los monjes y las monjas, los que llegan a apoyar la conquista. El cristianismo también logró importantes aportaciones en el ámbito educativo. La actitud de Cristo, pues se preocupaba por todos los seres humanos, donde lo estamos escuchando recientemente. ¿Se acuerdan que en diálogos recientes de esta semana nuestro presidente hacía mención de otra manera, pero fíjense cómo históricamente se van repitiendo, ¿no? Estos modelos, decían, no vamos a luchar contra el mal, vamos a entender qué tenemos que hacer. Entonces, esto desde la época medieval se preocupaban por todos los seres humanos, no solo los judíos, y significó la aportación más trascendente de la educación cristo-medieval en la historia. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, se preocupa por evangelizar, cristianizar y educar hombres y mujeres. Por lo tanto, había élites, ¿no? No solamente en Egipto, en Grecia y Roma,
sino también con las personas extranjeras, mujeres, esclavos, ciegos, con todos los grupos. Es decir, no había exclusiones de ningún tipo para la Iglesia Católica. Y con este contexto, ¿cómo eran las escuelas? Pues las escuelas se ubicaban en los monasterios y no solo recibían una instrucción formal, sino que también recibían una serie de preceptos religiosos, morales, para llegar a ser un buen cristiano y un auténtico sacerdote, pastor de sus fieles. En primera instancia, funcionaban como internados, es decir, ahí los aprendices de sacerdotes y los sacerdotes como instructores vivían en ese monasterio, a diferencia de los griegos y romanos que solo asistían una parte del día a la escuela y al gimnasio. La educación medieval fue la consideración especial a la edad infantil. Para el cristianismo, a diferencia de los griegos y de los romanos, esta virtud que les mencionaba hace un rato de los niños les permitía darles un espacio especial, y en el caso de los adolescentes ya estaban a cargo de un tutor. O sea, fíjense cómo se iban organizando, ¿no? A los alumnos también se les enseñaban oficios. Los oficios que complementaban la lectura, la escritura, la matemática, pero tenían que hacer algo de trabajo físico porque debía formar parte de su perfil. No era una actividad secundaria. Ajá. Era una habilidad que requerían trabajarla y que era también importante, ¿no? O sea, como tipo artesanal no importaba. Si se fijan en la mayoría de los monasterios que hoy podemos observar, pues hay pintura, hay cuestiones labrado, trabajos artesanales también de tejidos. O sea, hay una demostración muy interesante de esos oficios. Y también decirles que quizá la parte física no fue tan importante como en el caso de los griegos, pero sí como una parte de hábito. En el caso de la educación militar que mencionaba, pues era para evitar rebeliones y para asegurar el control de la población. Eso era como la idea en la etapa de la alta edad media. Voy a tener un momento la presentación, permítanme.